Buenos días, hermanos y hermanas, en el nombre del Señor Jesucristo. Les traigo el saludo fraterno y cordial de parte de nuestro querido hermano Sergio García y su esposa Graciela. Sergio García es pastor en una iglesia evangélica que está ubicada en un caserío llamado Las Mercedes, en el distrito de Pacaypampa, la parte muy alta de Pacaypampa, la provincia de Ayabaca, Piura. De aquí toman varias horas en llegar ahí. Uno tiene que ir de aquí a Piura, de Piura a Morropón, y de Morropón en la mañana sale una camioneta 4x4 hacia un pueblito llamado Miraflores. De Morropón hasta ahí hay casi 5 horas. Y de ahí se camina 1 hora desde 2.900 metros de altura hasta 3.350 metros de altura. Hemos estado ahí varios días. Han habido durante las noches hasta 76 hermanos de diferentes congregaciones de alrededor. Algunos de ellos han caminado 5 horas cuesta arriba para llegar a estas conferencias. En realidad, eso nos da una gran lección a nosotros, ¿no? Porque la realidad es que cada uno se acostumbra a las condiciones en que viven. A nosotros aquí en Cajamarca, caminar 1 hora nos parece demasiado, ¿verdad? E incluso venir en carro por media hora nos parece muy largo. Pero cada uno vive en la condición en que vive. Agradecemos a Dios que ha puesto en el corazón de estos hermanos caminar varias horas para escuchar exposiciones sobre la palabra de Dios. He explicado de forma detallada, expositiva, capítulo 1 y capítulo 2 de Mateo, y luego hemos hecho una final reflexión en el capítulo 5, 13 al 16 de Mateo, en esos lugares. Los hermanos se quedaron muy satisfechos, gracias a Dios, y esperamos que, como han habido en las 2 conferencias pasadas, resultado después que hemos salido, varias personas más se iban añadiendo a la iglesia en ese lugar. Y agradezco a Dios también por vuestras oraciones. He viajado junto con el pastor Segundo de Chulucanas. No nos ha pasado nada en el camino, todo ha estado bien, no nos hemos enfermado. Hemos resistido a las condiciones en que hemos estado con ellos unos días. Hermanos, en esta mañana vamos a meditar, vamos a poner nuestra mente y corazón en este pasaje de Romanos capítulo 3, versículos 9 hasta el 20. Y quisiera, a manera de introducir este pasaje y recordar un poquito de lo que hemos dicho en las semanas pasadas, Romanos capítulo 3, versículos 1 hasta el 20, hemos meditado ya en el versículo 1 hasta el 9, pero los versículos 1 al 20 de Romanos 3 tienen como tema central cuál es la situación de los judíos delante de Dios, cómo queda el judío en general ante la justicia de Dios, especialmente viendo hacia adelante el juicio final de Dios sobre toda la humanidad. ¿Tendrá el judío alguna ventaja sobre el que no es judío? Esa es una pregunta que Pablo se ha hecho en todos estos capítulos 1, 2 y 3, pero particularmente en el capítulo 3, versículos 1 al 20. Y en especial, Pablo tiene en mente aquí no a todos los judíos en su totalidad, pero especialmente a aquellos judíos que se sentían muy orgullosos por tener la ley a su disposición, por poder leerla, poseerla y además también de poder meditar en ella permanentemente. Y por ser así, el judío se sentía a veces, algunos judíos en especial, muy orgullosos, muy críticos, censuradores de los demás. Como dice un autor, el judío que tenía esta característica de ser muy orgulloso, de tener la ley,
se consideraba a sí mismo como un maestro moral de todos los gentiles paganos, pero con su propio estilo de vida y su práctica deshonraba el nombre de Dios delante de esos mismos gentiles a quienes criticaba. Pero estos judíos, al mismo tiempo, no cumplían con las normas morales de la ley de Dios. Cuando leemos los evangelios, el Señor Jesucristo encara permanentemente esto de varios maestros israelitas llamados fariseos y llamados saduceos, que eran los que enseñaban en el templo y en las sinagogas. Entonces, en esta sección del capítulo 9, del capítulo 3, versículos 9 al 20, Pablo otra vez inicia este pasaje con varias preguntas. Y estas preguntas están relacionadas con los versículos 1 al 8. Pero el apóstol en los versículos 9 al 20 va avanzando, progresando poco a poco para hacer un resumen aplicando la enseñanza que ha venido dando desde el capítulo 1, versículo 18. Entonces, Pablo concluye con una acusación de que todos los seres humanos, es decir, incluidos gentiles y judíos, están bajo el poder del pecado. Para ello, para demostrar esto, Pablo recurre a varias citas del Antiguo Testamento que vamos a ir explicando poco a poco. Y de esta manera, Pablo, al decir que toda la humanidad, sin excepción, está bajo el pecado y por lo tanto bajo el juicio condenatorio de Dios, de esta manera Pablo va preparando a su audiencia, a los hermanos cristianos de Roma, y a través de ellos va preparando a todo aquel que lee esta carta para recibir el mensaje redentor de la gracia de Dios en Cristo. Es decir, si cada ser humano logra comprender que está dominado por el pecado y que si se mantiene en esa condición, la única cosa que le espera es la condenación eterna, entonces esa persona que entiende esto ya estará preparada para escuchar que hay una alternativa y que esa alternativa está en la misericordiosa gracia de Dios ofrecida en Cristo como el redentor de esa situación en que vivimos bajo el pecado. Bien, eso es la idea general de este pasaje, Romanos 3, 9 al 20. Ahora vamos a ir en detalle. En estos versículos 9 hasta el 20, Pablo nos enseña tres grandes verdades. La primera gran verdad es esta: todo ser humano, sea judío o sea gentil, está bajo pecado. Vamos a explicar qué significa estar bajo pecado. Eso enseñan los versículos 9 al 12. La segunda verdad es esta: todo ser humano, en su totalidad, está dominado por el pecado. Versículos 13 al 17. Y la tercera verdad es esta: nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Versículos 19 y 20. Vamos a ir por cada una de estas verdades de manera explicativa. Primero, todo ser humano, sea judío o sea gentil, está bajo pecado. El texto dice así: ¿a qué conclusión llegamos? Es lo mismo que decir, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni siquiera uno.
no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron o descarriaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo como que dibujara un círculo, y en ese círculo empieza diciendo: nadie hace lo bueno. Y termina ese círculo diciendo: no hay ni siquiera uno. Con eso Pablo, en términos nuestros, diría: absolutamente nadie puede cumplir la ley de Dios. Absolutamente nadie es bueno delante de Dios, y por lo tanto nadie por sí mismo puede justificarse delante de Dios. Veamos versículo por versículo. El versículo 9, dentro de esta verdad de que todo ser humano, sea judío o gentil, está bajo pecado, el versículo 9 afirma que frente al juicio final de Dios, noten que Pablo quiere llevar a los hermanos de Roma, iglesia compuesta por judíos y gentiles, quiere transportarlos a pensar el futuro final de la historia humana tal cual la conocemos. Quiere que estos hermanos de Roma, y a través de ellos nosotros, no pensemos solamente en nuestra vida terrenal y en nuestra vida aquí, que pensemos que habrá un juicio final, y que en ese juicio final todos los seres humanos serán juzgados por Dios conforme a lo que han hecho frente a lo que conocían de Dios. Y en ese juicio final, los judíos no tendrán ventaja sobre los que no son judíos. Por eso Pablo dice: ya hemos acusado que tanto judíos como gentiles están bajo pecado. Como toda la humanidad se presentará ante el tribunal de Dios estando bajo pecado, nadie tendrá ventaja sobre otro. Entonces, Pablo es consistente. En el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 29, Pablo ha afirmado que todos los seres humanos no tienen excusa, porque todos han tenido revelación de Dios. Los judíos han tenido revelación escrita de parte de Dios. Los gentiles han tenido revelación natural a través de la creación. Por lo tanto, Pablo ha dicho ya en el capítulo 1 que ningún ser humano queda sin excusa. La única esperanza de redención que el ser humano tiene delante de sí es la oferta que hace el Evangelio de Cristo. Y Pablo ya ha dicho: el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación, o para redención, o para liberación de la esclavitud del pecado. El capítulo 1, desde el versículo 26 al 32, claramente explica en qué consiste la condición de estar bajo pecado. Allí Pablo, en ese capítulo 1, como vimos, hace una lista larga de todos los pecados que muestran la debacle moral del ser humano. Y si la humanidad persiste en esa vida, en esa conducta de hacer lo malo, no le espera otra cosa que la condenación. Pero Pablo no se queda ahí. Pablo dice: hay una salida para la esclavitud del pecado, y esa salida es el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo, dice Pablo, es poder de Dios para ser libertado de la esclavitud del pecado. En los versículos 10 y 11, Pablo vuelve a decir como está escrito. O sea, si los judíos de ese tiempo
que eran creyentes en Roma, escuchaban eso, inmediatamente su mente se transportaba a la palabra de Dios. Como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pablo otra vez aquí usa 3 veces esta palabra, no hay nadie. Bueno, en la didáctica griega, cuando se usa una frase 3 veces o más, significa que el autor quiere que el público grabe con claridad que ese es el punto principal, que ese es el énfasis principal. Entonces Pablo 3 veces aquí dice, no hay, no hay, no hay. Con lo cual quiere decir, absolutamente no hay nadie que haga el bien. Pensemos un momento en esto. Quizás uno está tentado a decir, bueno, yo de vez en cuando hago el bien. De vez en cuando obedezco a mis papás. De vez en cuando trato bien a mis hijos como papá, etcétera. Puede ser que eso esté en nuestra mente, porque en nuestra mente pecaminosa, varias veces creemos que somos buenos. ¿No es así? Pero si afirmáramos eso, aún en pensamiento, sería una contradicción al pensamiento de Dios. En otras palabras, en la mente de Dios, en el conocimiento de Dios. Está clarísimo que toda la humanidad se ha apartado de Dios, que toda la humanidad se ha desviado del camino, de la conducta de la bondad. Y por lo tanto, no hay nadie, absolutamente nadie que haga el bien, ni siquiera uno. Aquí el apóstol San Pablo cita los Salmos 14 versículo 1 al 3, cita el Salmo 53, 1 al 3. Y en estos pasajes, y en especial en el Salmo 53, David declara la completa necedad del ser humano bajo pecado. En otras palabras, cuando el ser humano vive en pecado, y como todo el ser humano vive en pecado, se vuelve necio, que en forma popular significa se vuelve cabeza hueca, y que en forma más gráfica significa que ese ser humano es una calavera viviente. ¿Qué hay en la calavera? Después de años, todo es hueco. No hay vida, no hay cerebro, no hay pensamiento, nada. Inútil. Eso es lo que Pablo dice de alguien que vive bajo el pecado. Y entonces, sobre esta base de la verdad revelada, de que apartarse de Dios implica ponerse en la condición de necedad y de vacuidad, en el sentido de que no hay nada en el cerebro. Sobre esta base de la verdad revelada de Dios, como describe al ser humano bajo pecado, el apóstol San Pablo concluye que estando el ser humano bajo pecado, no es posible que comparezca al tribunal de Dios y sea justificado por Dios. Por lo tanto, lo único que queda al ser humano para ser justificado es comparecer ante Dios unido a Cristo, y por la gracia justificadora de Cristo solamente así podrá ser justificado. Entonces esa es la primera verdad. Todo ser humano, sea judío o sea gentil, está bajo pecado, por tanto
por sí mismo y de sí mismo jamás podrá ser justificado ante Dios. Y el único camino que le queda es la justicia de Dios en Cristo, la justificación que Dios puede hacer del ser humano por la obra redentora, expiatoria de Cristo. La segunda verdad que Pablo enseña está en los versículos 13 al 17 de Romanos 3. En estos versículos 13 al 17, Pablo dice así. Vamos a leer primero los versículos 13 y 14. Al decir que todos están bajo pecado, Pablo cita otra vez el Antiguo Testamento para describir cuáles son estos pecados mayúsculos, grandes que están en el ser humano. Y noten ustedes el lenguaje. Pongan atención a esto. Pablo va a hablar aquí de labios, de boca, de pies y de ojos. Pablo usa estas partes principales del ser humano, labios, boca, pies y ojos. No lo hace por las puras. Pablo usa esas partes principales del ser humano para describir la totalidad del ser humano. No se puede concebir un ser humano sin boca, sin pies, sin labios y sin ojos. Quitemos ojos, boca, pies y labios del ser humano, no quedará ser humano. Entonces eso es lo que Pablo quiere decir. No está diciendo que solamente esas partecitas del ser humano son pecaminosas, sino que siendo las partes principales del ser humano, del cuerpo humano, Pablo quiere decir la totalidad del ser humano está dominada por el pecado. Y veamos, Pablo especifica algunos pecados bien grandes como representantes de toda la pecaminosidad. Dice así: veneno de áspides hay debajo de sus labios. Pablo empieza por la parte más externa del ser humano. Veneno de víboras, o sea, diríamos en términos populares nuestros, veneno de culebras venenosas hay debajo de sus labios. Su boca, va hacia adentro Pablo, está llena de maldición de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Y luego, en forma literal, en el versículo 16, Pablo dice: ruina total y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. En este versículo 13, Pablo otra vez está citando el Salmo 5:9, el Salmo 140, versículo 3, y en el versículo 14 Pablo cita el Salmo 10, versículo 7. Como les dije, en el versículo 13 aparecen las partes principales del ser humano relacionadas con el hablar, con el habla. Desde lo más interior, algunas versiones dicen desde la garganta, desde aquí, la garganta, y luego habla de lengua, y luego más externamente labios. Aquí Pablo compara la garganta. La palabra griega para garganta es laringe. Digamos, anatómicamente hablando, diríamos que nuestra laringe, esta parte, se compara desde el punto de vista de la pecaminosidad como un sepulcro abierto. Por un momento, transportémonos al cementerio. Pensemos en un sepulcro que ha sido abierto, que está excavado. ¿Qué es lo que ven dentro de ese sepulcro? ¿Ven flores? ¿Ven belleza? ¿Pueden percibir perfumes? No.
Cuando un sepulcro está abierto o cuando un nicho se destapa y se abre el cajón del muerto, ¿qué es lo que se ve? Podredumbre, mortorio. Entonces, cuando dice sepulcro abierto es su laringe, significa que internamente el ser humano está podrido. Por lo tanto, lo que salga de ese interior de un ser humano podrido no serán palabras que tengan buen perfume, serán también palabras mortíferas, con olor a muerte y a muerto. Pablo describe nuestra pecaminosidad en términos bien gráficos, para que no quede duda de los efectos mortales que pueden tener nuestras palabras, nuestra habla, nuestro lenguaje. Entonces, la garganta o laringe del hombre esclavizado tiene el mismo parecido a un cadáver dentro de un sepulcro. Y por eso es que cuando un ser humano está en esa condición, ¿qué sale de su boca? Salen palabras hirientes, salen palabras insultantes, salen palabras maltratadoras, tal como se ve hoy en muchísimas personas de nuestra sociedad cajamarquina, peruana y del mundo. Y es tan lamentable que hay gente que se agolpa en los estadios y en lugares públicos en el Perú en grandes cantidades a escuchar dos personas que lo único que hablan son palabras cadavéricas. La manera más gráfica en el Perú de ver esta pecaminosidad de la garganta o laringe como sepulcro abierto es ese grupo de personas que hacen millones frente a cientos y miles de peruanos necios, cabezas huecas, que pagan para escuchar palabras soeces toda una hora o todas 2 horas. Ese programa en el Perú se llama Hablando. Por razones éticas, a interpretar las tonterías que dicen, hablando tonterías, pero en términos de ellos, ¿verdad? Eso en el Perú representa gráficamente lo que Pablo dice aquí. La garganta de esas dos personas son como sepulcro abierto, que muestra la podredumbre. Y ahí tenemos miles de personas que tienen igual mentalidad, cadavérica, podrida, pagando para escuchar semejantes tonterías y malcriadeces. Bien decía un famoso teólogo llamado John Murray, decía: la depravación del hombre se ejemplifica en sus palabras y las varias formas en que una persona habla muestra la maldad de su corazón. Algunos hermanos, algunas hermanas, y especialmente señoritas que se enamoran de alguien, dicen: pero no sé cómo conocer a esta persona, no sé quién es por dentro. Bueno, no se hagan problemas. Sí se puede saber cómo es una persona por dentro. Por supuesto que se puede saber. Si quiere saber cómo es una persona por dentro, escuche su lenguaje. Escuche cómo habla, qué habla. Y Cristo enseñó ese principio. Porque
de la abundancia de lo malo, de lo podrido que haya en el corazón, habla la boca. Tanto usted, joven, como señorita, si quiere saber cómo es su pareja moralmente, escuche sus palabras. Porque del corazón podrido, de la abundancia de podredumbre del corazón, habla la boca. Por sus frutos los conoceréis. Mire su conducta. Sí se puede saber lo que hay en el interior de una persona. ¿Cómo? Escuchando y viendo lo exterior. Entonces, queda claro que el apóstol San Pablo aquí nos enseña que un corazón dominado por el pecado jamás va a producir cosas buenas. Esa es la segunda verdad, entonces, y este versículo aclara ese tema. Ahora pasa la lengua y los labios. Cuando dice lengua, no se refiere necesariamente al órgano anatómico visible. Otra vez se refiere al habla de la persona. No tenemos que decirle a su novio, a ver, saca tu lengua para ver cómo es. No, eso no es la idea. La lengua se refiere al habla aquí. Es una metáfora para hablar del habla, ¿verdad? Entonces dice que la lengua y los labios hablan engañosamente. Es decir, aquí se refiere a la adulación para ocultar las malignas intenciones internas. La boca del ser humano esclavizado por el pecado, como decía el maestro Juan Calvino, significa que ella constantemente de esa boca sale perversidad. Es decir, si emplean, dice Calvino literalmente, si emplean palabras dulces, o sea, la gente maligna, si emplea palabras dulces es para engañar. Y sus palabras de adulación arrojan veneno. Por el contrario, si abren su corazón para manifestar cuanto tienen en él, podrá verse amargura y maldiciones. En resumen, los versículos 13 y 14 de Romanos 3 pintan un cuadro horroroso de la pecaminosidad manifestada en el habla, en el lenguaje que usa ese ser humano. No se refiere al habla corrupta de la sociedad cajamarquina o peruana en particular. Se refiere también al habla de todo ser humano en toda la humanidad, en todo el planeta, del ser humano esclavizado por el pecado. Los versículos 15 al 16 tratan de los pies. Del habla pasa al caminar, los pies y el camino. Pies y camino aquí tampoco hay que tomarlo en forma literal. Pies y camino significan la manera como se comporta el ser humano. La conducta humana está representada por los pies y por el camino. Entonces, estos versículos de Isaías 59:7, que está citando Pablo aquí, describen la conducta de los judíos que tenían la ley de Dios. Isaías en capítulo 59:7 denuncia la conducta torcida, corrupta, malvada de muchísimos judíos de ese tiempo de Isaías. Pablo está indicando que ahora en el presente, en el tiempo de Pablo, les dice: hermanos de Roma, creyentes de Roma, todo Israel queda incluido en la amplia categoría de gente injusta y malvada, de conducta criminal y violenta.
porque la iglesia de Roma estaba constituida por judíos y gentiles. Y Pablo quiere que ningún judío crea que es la epítome o el clímax o la mejor muestra de bondad. Y por eso en el versículo 17 de ese capítulo 3, Pablo cita el siguiente versículo de Isaías 59:8. Y aquí en el versículo 59:8 se declara que estos israelitas, a quienes Isaías calificaba de conducta criminal y violenta, dice Isaías, no conocían una conducta pacífica. No conocer conducta pacífica puede no quedar claro en el español nuestro, ¿verdad? ¿Qué significa conocer en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento la palabra conocer significa tener experiencia de algo, experiencia personal, vivencia personal, intimidad con algo. Por eso es que dice, y Adán conoció a Eva, su mujer, y dio a luz ella un hijo llamado Caín. No significa que en ese momento la conoció y dio a luz inmediatamente a Eva, ¿verdad? Conocer ahí significa tuvo relación de intimidad marital con Eva y a consecuencia de esa intimidad, de ese conocer íntimo, experiencial, luego dio a luz un hijo. Entonces, cuando dice aquí que el hombre en estado de pecaminosidad no conoce camino de paz, significa que no vive una conducta pacífica, que más bien vive una conducta criminal y violenta. Juan Calvino, describiendo esa conducta, dice que esa era una conducta así, porque estando acostumbrados a las rapiñas, violencias, ultrajes y felonías, no se preocupan en proceder de manera benigna y amable en ningún asunto de la vida. Eso es lo que expresa Isaías 59:8, que Pablo cita en el versículo 17 del capítulo 3 de Romanos. Esa era la condición de los judíos o de muchos judíos de aquel tiempo. Y Pablo quiere subrayar que en el presente esa conducta en realidad describe a todo Israel. Y luego en el versículo 18 de Romanos 3, Pablo dice, como una consecuencia de esta maldad vivencial de los judíos, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo en el versículo 18 concluye que el origen de la perversidad humana, que el origen de la mente criminal y violenta, el origen está en su desprecio a Dios, en apartarse de Dios. La criminalidad, la conducta violenta, no es producto de la pobreza como el único factor que la puede desencadenar. Y en ese sentido, nuestros sociólogos peruanos, nuestros psicólogos sociales peruanos, nuestros fiscales peruanos, nuestros jueces peruanos, nuestra Policía Nacional peruana están muy equivocados. Nuestro Estado peruano, nuestra política peruana para tratar el crimen está muy equivocada en el diagnóstico de la mentalidad criminal y violenta. El origen de la mentalidad y de la actitud criminal y violenta no está solamente en la pobreza ni en la clase social. No,
Sería un error pensar así. Si eso fuera verdad, con todos los millones de nuestros impuestos que el Estado invierte para combatir la criminalidad y la violencia, esto ya se había acabado. Pero estamos pensando así, luchando contra molinos de viento. El problema de la criminalidad en el Perú no se resolverá solamente por la fuerza de las armas o por poner algunos soles en el bolsillo de los criminales. Eso no va a resolver el problema. Tenemos que ir a la raíz. Eso es necesario hacer. Y para nada estamos diciendo que no se invierta en eso. Pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque si no se diagnostica bien la causa de un mal, no se puede tratar apropiadamente la causa de ese mal. No se cura el cáncer dando gotas para los ojos, ¿verdad? No se cura el cáncer arreglando las uñas del paciente. El médico, tan inteligente como es, irá a la causa del mal. Tan simple es como eso. Entonces, es claro que Pablo dice aquí que la razón de la criminalidad humana, del pensamiento y actitudes violentas del ser humano, es el desprecio a Dios, la falta de obediencia a Dios, la falta de tener un espíritu sujetado a la palabra de Dios y a Dios mismo. La Biblia enseña que la fuente de la sabiduría es el temor de Dios. Si la gente dejamos de temer a Dios, tampoco temeremos a la autoridad. Acabamos, quizás para bien, en el Perú, de aprobar un decreto ley incrementando los años de prisión para el que roba celulares de 12 a 18 años. Y en algunos casos, si es robo agravado, se va hasta 30 años. Eso ha aprobado recién nuestro Congreso peruano. De hecho, eso ayudará en algo a infundir cierto temor en algunos pocos de los criminales. Pero eso jamás, no nos hagamos ilusiones. Y los cristianos no somos ilusos frente a eso. Sabemos que eso no va a resolver el problema de la criminalidad. El problema de la criminalidad no se resolverá porque hayan más policías en la calle o porque hayan más jueces con mano firme y moral, de los cuales hay muy pocos en el Perú. Sería bueno que hubieran más. Que hubieran fiscales que no sean genuflexos frente al crimen, haría bien. Que hayan más fiscales probos, que estén dispuestos a aplicar la ley, haría bien al país. Se necesita eso, es necesario, no es suficiente. ¿Qué sería suficiente? Que haya más cristiandad en el país, que haya más creyentes en el país, más creyentes que temamos a Dios. Y ahí tenemos una gran labor como Iglesia de Cristo, continuar predicando, machacando a nuestra sociedad con el Evangelio de Cristo, porque el temor de Dios, el amar a Dios con temor a Dios significa amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Si eso fuera una práctica vivencial, experiencial de cada peruano, entonces el problema de la maldad en general y la criminalidad en particular, de hecho, disminuirá en nuestro país. Y aquí es donde fallan nuestros, entre comillas, brillantes congresistas. Quieren invertir millones para rogar al criminal ser mejor persona,
millones para nuevas cárceles. ¿Jamás ha escuchado usted decir a un congresista: invirtamos también millones en propagar el Evangelio de Cristo, sobre el cual de manera ignorante e hipócrita juran nuestros congresistas? Puede parecer duro esto, puede parecer un mensaje político, no lo es. El principio de la sabiduría, el principio del sabio vivir, del buen vivir, de la conducta buena, es el temor de Jehová. Mientras más personas temamos a Jehová, menos malas conductas habrán. Esa es la relación. Mientras más peruanos temamos a Dios, menos mala conducta habrá. Mientras más autoridades de nuestro país teman a Dios, menos corrupción habrá en esas autoridades. El principio de la sabiduría, del buen vivir, de la conducta buena, de la conducta bondadosa, es el temor de Jehová. En eso consiste la segunda enseñanza. Todo ser humano, en su totalidad, está dominado por el pecado. Pero hay solución a eso: temer a Dios, tener el Evangelio en el corazón y en la conducta de cada ser humano creyente. Y la tercera enseñanza de Pablo aquí está en los versículos 19 y 20. Esta es la tercera verdad. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley. El texto dice así: pero sabemos, Pablo está concluyendo sobre esta enseñanza, pero sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, o los que están en la ley, dice literalmente el texto, para que toda boca, otra vez, toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano, absolutamente nadie, será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Les pido paciencia para escuchar la explicación de esta parte. Miren, el versículo 19, ahí Pablo, según las enseñanzas de los Salmos y de Isaías, que ha puesto delante de los creyentes de Roma, y a través de ellos delante de nosotros también, Pablo expone las implicaciones en cuanto a la posición de la humanidad frente a Dios como juez divino supremo. Pablo expone las implicaciones en cuanto a la oposición del ser humano bajo pecado ante el tribunal máximo del universo. No hay ningún tribunal más alto y final que el tribunal divino. ¿En qué condición estamos ante ese tribunal supremo, final, universal de Dios? Y Pablo dice, ¿en qué posición estamos? Dice, sabemos en qué posición estamos. Sabemos. Es decir, Pablo está diciendo, hermanos de Roma, hermanos de la iglesia de Roma, judíos y gentiles, somos seres humanos, sabemos, todos admitimos esta verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Aquí, la ley se refiere
a todo el Antiguo Testamento que Pablo representativamente ha citado delante de los hermanos de la iglesia en Roma. No se refiere solamente al Pentateuco, porque Pablo ha citado Salmos e Isaías como partes representantes de toda la Escritura. Por lo tanto, cuando Pablo dice los que están bajo la ley, se refiere a los que conocen el Antiguo Testamento. Los judíos habían recibido revelación del Antiguo Testamento. Tenían la ley escrita. Al citar el Antiguo Testamento, Pablo está teniendo en mente los judíos, pero también los que no son judíos, porque también han tenido revelación natural, como dijo Pablo en Romanos capítulo 1. Entonces, Pablo está diciendo, miren, en el presente toda la humanidad está bajo la ley de Dios. Por lo tanto, toda la humanidad será culpable de no haber obedecido la ley de Dios. Y como toda la humanidad es culpable, solamente espera la sentencia condenatoria de Dios de parte del tribunal máximo y final, ante el cual nadie tendrá argumentos válidos en su defensa. Dice un comentarista de este pasaje así, voy a citarlo: la imagen, pues, es la de toda la humanidad presentándose ante Dios, rindiendo cuentas ante Él por haber quebrantado de forma voluntaria e inexcusable su voluntad y esperando la sentencia de condenación que merecen sus acciones. ¿Cómo es que Pablo pasa de la acusación a los judíos a declarar culpable a toda la humanidad? Uno podría decir, los judíos no tenían ley escrita de Dios, no tenían el Antiguo Testamento. ¿Por qué los involucra en la culpabilidad general? Bueno, los pasajes que Pablo cita aquí del Antiguo Testamento describen la conducta de los gentiles y también de los judíos. Por lo tanto, como dice este comentarista John Murray, el juicio correspondiente recaía sobre los gentiles, para que todos estuvieran sin excusa y fueran condenados a los ojos de Dios. Es decir, si los judíos, siendo el pueblo escogido de Dios, pueblo elegido de Dios, no puede ser excluido del ámbito de la tiranía del pecado, entonces con toda seguridad los gentiles, que no pueden reclamar para sí el favor de Dios, deberán ser también culpables. Y en el versículo 20, Pablo aclara más esto, estableciendo un principio muy grande, universal, que toda la humanidad es responsable de rendir cuentas ante Dios, y que al judío la ley no le podrá proveer esperanza de defensa, porque no ha cumplido perfectamente la ley. Y la razón queda establecida en el Salmo 143, la segunda parte del versículo 2, que dice así. Salmo 143, la segunda parte del versículo 2, dice así: delante de Dios, ningún ser humano será justificado, pues nadie será declarado justo a sus ojos sobre la base de las obras de la ley. Eso está también en Gálatas, capítulo 2, versículo 16, en Gálatas 3, versículo 2, versículo 5, versículo 10, y también más adelante en Romanos 3, 28, que explicaremos Dios mediante la próxima semana.
Pero esta frase, que nos puede parecer extraña, nadie será declarado justo a los ojos de Dios sobre la base de las obras de la ley, nos tiene que hacer pensar, ¿a qué se refiere aquí con obras de la ley? Bueno, las obras de la ley, se va a repetir esta frase, obras de la ley, en dos pasajes más. Tanto en Romanos 3:28 se repite esta frase. Pero en Romanos 4:2 hasta el 6 y en Romanos 9:32, Pablo a esas obras de la ley las denomina simplemente obras en general. De esta manera, entonces, Pablo indica que obras de la ley es una forma específica de las obras en general y no una referencia técnica a la obediencia exclusivamente judía, a lo que llamaban ley o Torá. Es una referencia a las cosas que se hacen en obediencia a la ley. En consecuencia, se debe entender que la insuficiencia de las obras de la ley se aplica a toda la humanidad. En otras palabras, no hay nada que un ser humano pueda hacer, independientemente de la motivación que tenga su obediencia, para ganarse el favor de Dios o para ser aceptable ante Dios. Nadie es capaz de cumplir la ley perfectamente como para obtener la aprobación de Dios. Nadie puede cumplir la ley perfectamente de manera que Dios diga, miren este muchacho, miren este viejito, miren este niño, qué bien que cumple la ley. ¿Por qué? Porque como todos hemos nacido en pecado y estamos bajo pecado, y como Dios es perfectamente puro y santo, casi de manera que no se puede describir su santidad, pureza y bondad, cuando ese Dios puro y santo, glorioso, sin mancha, nos mira a nosotros seres humanos, nuestra mejor justicia, nuestra mejor bondad, Dios la ve como un trapo sucio. Eso dice la Escritura. Esto no es para deprimirnos, hermanos. No es para que nos sintamos permanentemente mal y que digamos, entonces nunca puedo salir de esto. No. Dios quiere que nos miremos en el espejo de la pureza de Él, para que entendamos claramente quiénes somos, cómo estamos viviendo y levantemos nuestra mirada a lo puro, santo que es Dios. Dios es bueno y su intención no es que usted se sienta mal, deprimido, que empiece solamente a llorar y que se quede ahí. No, está bien, esa experiencia es buena. Cuando uno se mira en el espejo de Dios, a uno no le quedan más ganas de decir, yo soy buena gente, yo hago el bien. No nos quedan esas ganas. Más bien nos queda la gana de decir, Dios, estira mi alma, transforma mi ser para parecerme cada vez más a ti y cada vez más, cada vez menos a mí. Entonces, ¿significa que la ley no sirve para nada? La respuesta es esta. Por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, es decir, la experiencia vivencial de pecar. ¿Cómo funciona esto? Al darnos cuenta que no podemos cumplir la ley perfectamente, la ley tiene demandas, la ley tiene cientos de reglas que debemos cumplir. Y al conocer esos cientos de reglas buenas de parte de Dios, nos damos cuenta que no podemos cumplirlas. Y de esa manera nos sentimos pecadores. Así es como la ley, mediante ella, el ser humano conoce que es pecador, conoce el pecado.
Entonces, al conocer que somos pecadores, la ley presenta a la humanidad las exigencias de Dios. Y en nuestra constante incapacidad de cumplir los requisitos de dichas exigencias, nos reconocemos a nosotros mismos pecadores y justamente condenados por haber fracasado en no cumplir la ley. En ese sentido, la ley nos conduce a sabernos pecadores, a conocer en nuestra vida experiencial lo que es pecado. Bien, ¿cómo aplicamos este pasaje a nuestra vida hoy? En este pasaje de Romanos capítulo 3, versículos 9 al 20, hemos aprendido estas tres grandes verdades. Todo ser humano, sea judío o gentil, está bajo pecado, versículos 9 al 12. En segundo lugar, todo ser humano en su totalidad, no solamente una partecita del ser humano, la totalidad de cada ser humano está dominada por el pecado, y eso explica nuestras malas conductas desde las palabras hasta los hechos. En tercer lugar, el versículo 19 y 20 enseña que nadie puede ser justificado por la ley, porque nadie ha cumplido ni puede cumplir perfectamente la ley de sí mismo y por sí mismo. Se necesita que Dios transforme nuestro interior para poder obedecerle a Él santamente. Entonces, hemos aprendido que el pecado domina la totalidad de la vida humana de una persona. La pecaminosidad o el pecado hace una metástasis moral en el ser humano. Metástasis es la fase final de un cáncer que puede empezar en un órgano pequeño del ser humano y se va expandiendo a la totalidad del cuerpo humano, incluido el cerebro humano, y causa dolor tan profundo que a veces ni la morfina puede combatir ese dolor. Así es el pecado. Hace metástasis moral en el ser humano. Esta depravación del ser humano, de todo ser humano, es tan grande, tan total, que inhabilita al ser humano para transformarse a sí mismo. No tiene ese poder para hacerlo. Ante esta realidad de ruina y miseria moral y espiritual del ser humano, la Biblia, el Evangelio, nos da la esperanza, nos da el remedio para esta metástasis moral, para esta pecaminosidad permeante que domina el ser humano. Y la respuesta del Evangelio es bien simple. Dice el apóstol San Juan así: si confesamos nuestros pecados. ¿Le es difícil confesar su pecado? ¿Le costaría, querido hermano y querido oyente, abrir su boca y decir: Padre Celestial, he pecado contra el cielo y contra ti, como hizo el hijo pródigo? No cuesta demasiado, ¿verdad? Pídale a Dios que ablande su corazón para que sus labios puedan hacer esa confesión. Si confesamos nuestros pecados, dice el Evangelio, Él es justo, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente eso, dice el Evangelio, y limpiarnos de toda maldad. Pablo enseña: nadie hace lo bueno, todos hacemos maldad. Y la respuesta del Evangelio es: Cristo nos puede limpiar de toda maldad, de la laringe, de la lengua, de la boca, de los ojos, de los pies, de la conducta total de un ser humano. Nos puede limpiar
nos puede limpiar de ese cadáver, de ese muerto que está dentro de nosotros, que nos hace hablar y pensar cosas malas y feas. Si confesamos nuestros pecados, es el remedio contra la metástasis moral. Si confesamos nuestros pecados, Dios es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos y curarnos de toda maldad. Juan 1:9. Queridos hermanos y oyentes a través de las redes sociales, ese es el remedio, confesar nuestros pecados para recibir perdón y limpieza. Ese es el remedio. Para sanarse, no se guarda ni se bota el remedio, ¿verdad? Para sanarse, uno no recibe la medicina y la bota y la tira lejos. Para sanarse hay que tomar ese remedio. Y ese es el remedio. Confiesa tus pecados, porque Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Ese es el remedio. Recíbelo gratuitamente y tómalo hoy mismo. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, le confesamos que somos pecadores, que en nuestra mente y corazón solamente hay maldad continuamente. Somos parte de esa humanidad dominada, esclavizada por el pecado. Pero le agradecemos, nuestro Padre, que hay remedio contra la pecaminosidad, contra el pecado, para que usted nos quite la culpa. Que hay remedio. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de la totalidad de nuestra maldad. Líbranos de esa esclavitud a través de la sangre de Cristo y ayúdanos a recibir la medicina del Evangelio y a tomarla hoy mismo. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.